quiere. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Bien. Esófago es el paso del alimento masticado hacia el estómago. El estómago se va a encargar de mezclarlo con los jugos gástricos para empezar el primer proceso de digestión. Y el intestino delgado es el que se va a encargar de la absorción. ¿Okay? Su trabajo principal es ese, absorber nutrientes. Por eso es que tiene esa característica histológica, que es de tipo columnar ciliado. Tiene unos vellitos en la superficie que... ¿Cómo regreso? ¿Con el teclado no lo pueden manejar, doctora? ¿Con las flechas? Entonces, la característica ciliada que tiene el intestino va a permitirnos a nosotros absorber los nutrientes que existen en nuestros alimentos. Cuando este proceso se altera, es que se da el proceso de mala absorción. Debemos diferenciar el término de mala digestión con de mala absorción. ¿Ya? La mala digestión es sobre todo cuando va a haber un defecto en la hidrólisis o en el procesamiento de los nutrientes. Mientras que la mala absorción va a haber un defecto o una alteración en la absorción del nutriente. Esta puede ser selectiva, o sea, una vitamina o un componente específico, como por ejemplo cuando se limita o se altera la absorción de la vitamina B12, específicamente en la anemia perniciosa, o cuando la mala absorción va a ser para todos los nutrientes, de manera global. ¿Cómo se da en patologías como la enfermedad celíaca, el SPRU, donde el daño está directamente relacionado con la mucosa intestinal? Dentro de la etiología, nosotros vamos a tener en 3 niveles, ya sea en el procesamiento luminal, cuando hay un déficit de las enzimas que van a hidrolizar o degradar los componentes que hemos comido en nutrientes absorbibles, que pueden ser por ejemplo, deficiencia de las enzimas digestivas, o sea que haya poca cantidad, como el caso de una pancreatitis crónica, que haya una inactivación de las enzimas digestivas, como el síndrome de Solinger-Ellison, tener presente de que, por ejemplo, la lipasa y la amilasa, cuando está sometida a pHs demasiado ácidos, se inactiva, se bloquea, pues no van a funcionar. Entonces, síndrome de Solinger-Ellison hace eso justamente, hace una hiperacidemia, hace demasiada acidez gástrica, que va a llegar al intestino se va a volver demasiado ácido, no va a estar alcalino y va a bloquear a nuestras enzimas. Y por ende se va a dar una mala absorción debido a la inactivación de estos componentes. En el caso de las grasas, las principales patologías involucradas van a ser las relacionadas a hígado. Recuerden que las sales biliares se generan, se procesan en el hígado, y si hay una alteración tipo cirrosis, colestasis crónica, van a alterar la producción de estas sales biliares. Pero también va a haber una alteración en la conjugación de las sales biliares por exceso de bacterias, y eso ya es propio del intestino, por ejemplo, en el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano. ¿Ya? Lo otro es cuando hay una baja disponibilidad de algunos de los componentes, sobre todo de la B12. Recuerden que para que la B12 sea absorbida necesita del factor intrínseco. Y si no tengo producción de factor intrínseco, no voy a poder absorber B12. ¿Ya? Entonces, puede darse en esas situaciones, pero también puede darse en alteraciones directas del borde del cepillo, o sea, de las vellosidades intestinales. Y aquí vamos a tener patologías como, por ejemplo, la enfermedad celíaca. Y las más raras, que van a ser ya cuando sí, el enterocito absorbe los nutrientes, pero no hay un paso para llegar a la vía sanguínea. Entonces, el sistema linfático, como las linfactasias intestinales, van a generar esa alteración. Se absorbe el nutriente, pero no puede llegar al sistema vascular. Dentro de las patologías de malabsorción tenemos a la enfermedad celíaca. Esta es una patología inflamatoria, genética. Se ha visto, está relacionada con una tendencia familiar
y alteraciones en el antígeno leucocitario humano DR3 de Q2 y el DR4 de Q8. Está relacionado directamente a la sensibilidad al gluten, específicamente al componente llamado gliadina que está dentro del gluten, que va a generar una inflamación crónica constante. Esto va a producir que las vellosidades intestinales se hagan mucho más pequeñas, se haga ya una atrofia de la mucosa, de las vellosidades y una hiperplasia de las criptas a ese nivel, por inflamación de mucosa de manera crónica. Al ser de tipo inmunológica va a estar relacionada con ciertas patologías también de tipo inmunológica, como la enfermedad tiroidea autoinmune o la diabetes tipo 1, que están relacionadas directamente con patologías de antígenos, ¿ya? Esta fracción de gliadina va a ser el que genera la reacción inflamatoria junto con el gluten. Entonces estos péptidos van a generar inflamación de la mucosa intestinal, activando no solamente la respuesta innata, sino también la respuesta inmunitaria adquirida. Entonces, los dos sistemas inmunitarios se van a ver afectados en esta patología. A eso hay que agregarle los factores genéticos, sobre todo el de Q2, de Q8, que es importante también para el diagnóstico de esta patología. Y factores ambientales. Se ha observado de que pacientes o personas cuya lactancia ha sido materna exclusiva tienen menos riesgo de ser enfermedad celíaca en relación a aquellos que reciben lactancia en fórmula. También es el momento en que se empieza a ingerir los gluten, ya que el intestino de un recién nacido y que está en proceso de crecimiento y desarrollo, si es sometido de manera muy temprana a estos componentes, puede desarrollar respuesta alérgica. Y las infecciones que pueden desencadenar la activación de este sistema inmunitario, hacer una reacción cruzada y empezar a hacer reacción frente a la gliadina. Esto nos va a dar alteraciones a nivel sistémica y digestiva, pero además a nivel de intestino delgado tendremos atrofia de las vellosidades intestinales y un incremento de los leucocitos intraepiteliales, que es la característica histológica de esta enfermedad. Además de tener, como es una enfermedad inflamatoria, respuesta del sistema inmunológico, anticuerpos específicos para la enfermedad celíaca. Dentro de las manifestaciones clínicas, la característica principal va a ser la presencia de diarrea. Sin embargo, va a haber casos en los que también se va a relacionar con estreñimiento, ¿ya? Pero lo más frecuente va a ser diarrea. Esta diarrea va asociada a pérdida de peso, a sensación de bloqueo, o sea, distensión abdominal, hinchazón, náuseas, vómitos, y la diarrea tiende a ser de tipo esteatorreica, que quiere decir presencia de grasa en las heces. Y eso es porque no se va a absorber correctamente los componentes de grasa en el intestino delgado. Pero además vamos a tener patología extraintestinal, ya que esta malabsorción va a ir directamente en contra de componentes como por ejemplo los folatos, el ácido, la vitamina B12 y el hierro, produciendo anemia, ¿ya? Esta anemia va a darse por déficit nutricional, pero a nivel neurológico, como no se va a absorber bien también base, no se va a absorber correctamente el calcio, potasio, fósforo, va a generar debilidad muscular, parestesias, ataxias y cefaleas, ¿ya? A nivel musculoesquelético puede haber, buenas noches, artralgias, mialgias, dolor óseo y fracturas de manera espontánea debido justamente a este déficit de calcio, por osteoporosis y osteopenia. Y a nivel reproductivo hay tendencia a la infertilidad y en el caso de las mujeres tendencia a abortos espontáneos tempranos. Y en los varones hay también infertilidad, ¿ya? Entonces, ¿cómo voy a hacer el diagnóstico? Utilizo dos pruebas principales, la endoscopía con serología y la endoscopía con biopsia y la serología. ¿Biopsia de dónde? De duodeno, ¿ya? Y se debe tomar, como bien menciona acá, de la segunda porción del duodeno en adelante, o sea, postvulvar. Recuerden, la primera porción del duodeno tiene nombre propio, se llama bulbo. Segunda, tercera y cuarta porción, de ahí debemos tomar las muestras. Mínimo 4 muestras de diferentes
puntos. ¿Qué me debe hacer sospechar endoscópicamente de que haya un tipo de alteración a nivel de la mucosa intestinal? Sospechar, por ejemplo, de enfermedad celíaca o de otras patologías como patologías infecciosas. Va a haber atrofia con pérdida de los pliegues. Imaginen, ¿han visto esas alfombras de peluche? ¿Ya? Todos así con vellitos en toda la superficie. Igualito se ve el intestino delgado. El duodeno, cuando se ingresa y es un duodeno sano, se puede visualizar esa característica de afelpado que tiene el duodeno. Si esta característica desaparece y empieza a aplanarse, se ves como que hubieras rapado toda esta alfombra, puedes sospechar de atrofia duodenal. ¿Qué más? Va a haber nodularidad, fisuras visibles y visualización de la submucosa. En estómago y duodeno no se observa la submucosa. ¿Ya? La mucosa es lo suficientemente gruesa o anchita como para evitar que se puedan ver los vasos submucosos. Si nosotros observamos vasos submucosos, estamos hablando de atrofia. ¿Ya? Y puede haber pliegues fenestrocales. Entonces, lo normal es que se vea como el tipo 1, una vellosidad alargada y una cripta pequeña. Eso es lo normal. En la atrofia por enfermedad celíaca, vamos a tener una clasificación del tipo MASH 3, una disminución de la vellosidad cada vez más pequeña con un incremento del tamaño de la cripta, invirtiéndose su relación. Si lo normal era que sea una relación 3-1 entre vellosidad y cripta, cuando hay atrofia la relación se hace 1-1 o 2-1. ¿Ya? Cuanto más atrofia, más ancho va a ser la cripta. Y en todo, si tengo más de 40 leucocitos intraepiteliales, confirma el diagnóstico de inflamación crónica. No solamente en la enfermedad celíaca ustedes van a encontrar atrofia, por eso es que es necesario hacer las pruebas de laboratorio. ¿Por qué? Porque también vamos a encontrar esta misma característica de atrofia vellositaria en patologías como giardiasis severa, alergias alimentarias y también en enfermedades como isquemia de intestino delgado, en donde MASH 3 es esperable. ¿Ya? Entonces, por eso es que tenemos que complementarlo con la serología. La primera anticuerpo a utilizar va a ser el anticuerpo antitransglutaminasa tisular de tipo IgA, pero también podemos usar, si es que no es contundente, el antiendomicio o el péptido de gliadina de aminasa IgA. La última prueba a utilizar es la tipificación del antígeno leucocitario humano. Esto más que todo para descartar, ya que si sale negativo, descarta completamente el diagnóstico, lo excluye. Si sale positivo, nos confirma. Independientemente si yo tengo pacientes con sintomatología, o sea, diarrea con restos de tipo esteatorreica, baja de peso, anemia, macrocítica hipocrómica, etc., debo hacer los dos estudios, serología y biopsia, para poder confirmar el diagnóstico. Van los dos de la mano. Si tengo población de riesgo, igual, serología y biopsia. Y si por alguna razón tuvo una endoscopía en donde tuvimos hallazgos incidentales de sospecha, se complementa con la serología. ¿Ya? ¿El tratamiento cuál va a ser? Si mi problema es el gluten, quitar el gluten. ¿Ya? ¿Cómo apago el fuego? Cerrando la llave. Entonces, en este caso, no se le da medicación porque la única manera de solucionarlo es retirando todos los alimentos que contengan gluten. ¿Dónde encuentro gluten? ¿En qué tipo de harinas? Arroz. No, gluten. El arroz no tiene gluten. El trigo, la cebada, el centeno son los que más gluten tienen. Y es por eso de que en la actualidad, como la tendencia a enfermedad celíaca ha aumentado, los productos
sobre todo de harinas, si se han dado cuenta, dice ahí, molino donde se procesan productos con gluten, o el producto te dice sin gluten. O sea, están obligados a informar al comprador si el producto contiene o no gluten, ¿ya? ¿Dónde no encuentro gluten? No voy a encontrar gluten en el maíz, en el arroz, en el trigo sarraceno, que es un tipo de trigo especial, amaranto, quinoa, mijo y sorgo. Estos dos últimos son de origen asiático, no los tenemos en el país, pero los otros sí son accesibles en nuestro país. ¿Qué más voy a hacer? Como esta es una alteración de tipo mal absortiva, he de corregir todos aquellos nutrientes que están en déficit. Entonces, la valoración no solamente será haciendo antígenos, sino también estudios como hemograma, dosaje de vitamina B12, de hierro, de folato, de calcio y zinc para poder corregirlo. Entonces, administro eso: hierro, calcio, folato, zinc, vitaminas D y vitamina B12, que son los más afectados. ¿Qué más? Tenemos que tener apoyo de un nutricionista experto, ya que este paciente va a comer esta dieta sin gluten de por vida. Entonces, sí o sí va con apoyo nutricional y en algunos casos se recomienda apoyo psicológico, ya que este cambio no va a ser a corto plazo, va a ser a largo plazo y el paciente debe ser consciente de su enfermedad, ¿ya? Y a alguien que, por ejemplo, toda una vida le ha encantado comerse una buena hamburguesa, sí o sí va a tener que cambiar sus hábitos alimentarios, ¿ya? Entonces, no es un cambio que sea muy sencillo y requiere de un apoyo multidisciplinario continuo. El 80% de los casos mejora más o menos a los 2 meses de tratamiento sin gluten, de dieta sin gluten, mejora la sintomatología, ¿ya? Y los seguimientos generalmente se van a hacer dosando aquello que está alterado. Entonces se dosa hemograma por el tema de anemia, dosaje de folato, B12, hierro, bioquímica hepática, ya que se ha observado que pacientes con enfermedad celíaca tienden a generar alteraciones de las transaminasas, hacen hipertransaminasemias asociadas a la enfermedad celíaca. Las pruebas serológicas se realizan cada 6 a 12 meses, valorando si están o no presentes, la idea es que se negativicen. Y las endoscopías se realizan todavía entre los 12 meses, el año, a los 2 años, ya que la recuperación de la mucosa duodenal es lenta, ¿ya? No es que le quito el gluten y al día siguiente ya todas las vellosidades intestinales aparecen, no, demora, ¿ya? Es el que más demora en recuperarse. ¿Preguntas hasta acá? Sigamos entonces. Otra patología que ha tomado más fuerza en los últimos años es el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano. Del nombre se deduce que la alteración va a estar en el porcentaje de bacterias de intestino delgado. Ojo, es intestino delgado. De manera fisiológica, nosotros tenemos en el intestino una gran concentración de bacterias, sobre todo de tipo lactobacillus y de tipo enterococos. Estas son flora natural del intestino, que sirven como parte del proceso de digestión y absorción de nutrientes, ¿ya? Son el apoyo para nuestro intestino. Sin embargo, cuando se alteran sus mecanismos de protección a esta aldea tan bonita que se llama flora intestinal, empieza a haber un proceso de disbiosis, alteración en las concentraciones de los grupos bacterianos, y tienden a incrementar aquellos que son más de tipo metanogénicos, o sea, formadores de gas. ¿Cuáles son nuestros sistemas de defensa? El primero es el jugo gástrico, que va a evitar que flora de la boca y esófago puedan llegar hasta intestino delgado, ¿ya? Y se mantenga la flora intestinal normal. También está la bilis, las enzimas que nos ayudan en ese sentido. El peristaltismo, si es normal, el movimiento constante, evitará pues que haya éstasis de contenido y por ende alteraciones bacterianas. Y por último, la válvula ileocecal, ¿ya? ¿Han visto colono todavía? ¿Sí? ¿Han visto la válvula ileocecal? Ya se ve como una boquita, ¿cierto? Esta boquita siempre está cerrada, ¿ya? Y evita que flora del intestino delgado, del grueso, pase al intestino delgado, ¿ya? Que es completamente diferente. El intestino grueso ustedes tienen más predominancia
de bacterias metanogénicas, que es normal que se forme gas en el colon, pero no en el intestino delgado, ¿ya? Entonces ahí tiene más concentración de E. coli, por ejemplo, ¿ya? Esta es la flora normal. Vean que lo que domina el intestino delgado van a ser sobre todo los eubacterium, los fecalobacterium, los bifidobacterium. Este último, el bifidobacterium, es uno de los más importantes, que es el que mantiene el equilibrio intestinal. Pero también vamos a tener Streptococcus, E. coli, el Enterobacterium y algún tipo de levaduras y bacterias lácticas. Al alterarse este equilibrio que les mencionaba, no solamente va a ser por las sustancias bacteriostáticas, el ácido clorhídrico, sino también ciertas cirugías que van a modificar la constitución del intestino. Por ejemplo, si se hace una anastomosis enterocolónica por una cirugía de que hayan retirado parte del colon, ya pierdo la válvula ileocecal y es una boca abierta que va a comunicar constantemente el intestino delgado con el intestino grueso. Estos pacientes tienen más predisposición a hacer síndrome de sobrecrecimiento bacteriano. ¿Quiénes más? Patologías inflamatorias como la enteritis por radiación o la enfermedad celíaca crónica. Estas bacterias van a empezar a fermentar carbohidratos y el resultado de ello va a ser el aumento de hidrógeno y de metano, que empezará a generar distensión, dolor y microinflamación intestinal. Esta alteración de las vellosidades intestinales por la inflamación va a generar mala absorción de las vitaminas liposolubles. ¿Cuáles son las vitaminas liposolubles? ¿Qué? Son 4. La K. A, D, E, K. Ya no se olviden. A, D, K. Sí es fácil recordar eso, chicos, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a empezar a haber alteraciones en la absorción de estos nutrientes. Y como no se va a poder disolver correctamente las grasas, empezará a haber una disminución de ácidos grasos de cadena corta. Esto modifica la biota intestinal, genera permeabilidad intestinal, inflamación a nivel de intestino y esto hace que se dé más mala absorción intestinal. No solamente es el hecho de que se va a llenar de gases, sino que va a tener tendencia a déficits nutricionales y también a síntomas como dispepsia, distensión, tendencia a flatulencia constante y dolor abdominal. ¿Ya? A ver. La prueba más directa para poder saber si estamos frente o no a un síndrome de sobrecrecimiento bacteriano, se ha caído, ¿no? Es haciendo un cultivo de la flora intestinal. Sin embargo, esta prueba es bastante limitada y poco accesible por lo que condiciona realizar la prueba. No se utiliza un endoscopio, se utiliza un enteroscopio, que es un endoscopio mucho más largo, ¿ya? Va a llegar hasta el intestino delgado, requiere de sedación del paciente, pero se corre el riesgo de que al momento de que va a pasar por boca, esófago y estómago, arrastre la flora de estas estructuras y contamine la muestra obtenida en el yeyuno, porque debemos obtener contenido intestinal de yeyuno. Se hace una aspiración de esa zona y se hace el cultivo. Entonces, al tener esta limitación de la obtención de cultivos a nivel del intestino delgado, a nivel yeyunal, se optó por hacer otro tipo de pruebas, que es el test de aliento. Así como para el Helicobacter hago test de aliento con carbono, para síndrome de sobrecrecimiento bacteriano hago test de aliento con lactulosa o glucosa, ¿ya? ¿Qué tenemos en el país? Lactulosa. Lo ideal, glucosa. Tiene mejor sensibilidad y especificidad. ¿Qué es lo que voy a buscar? Incremento de hidrógeno, en el caso de la glucosa, o de metano, en el caso de la glucosa. Ambos son disacáridos, o sea, son carbohidratos, que es el principal agente que se va a ver afectado en el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano. Se hacen mediciones por medio de aliento cada 20 minutos, de entre 2 a 3 horas, y luego eso va a ser como una especie de mapa de cuánto está expuesto.
el paciente al momento de hacer la expiración al metano o el hidrógeno. Si superan las 20 partículas por minuto de hidrógeno o 12 partículas por minuto de metano en las 3 horas evaluadas, entonces se considera diagnóstico positivo para síndrome de sobrecrecimiento bacteriano. El tratamiento, si tengo muchas bacterias, ¿cuál sería? Antibióticos. ¿Qué antibiótico le voy a dar? Se le da un antibiótico que sea de acción intraluminal, o sea, que su mayor concentración antibiótica se quede dentro del intestino delgado. Y esa es la rifaximirina. Ahorita no se ponen de acuerdo en cuánto es la dosis ideal. Ya van a encontrar un montón de artículos con diferentes dosis. Pero el que se repite constantemente y ha tenido mejores resultados es el que se le da de 400 cada 6 horas o 550 cada 8 horas. Son dosis un poquito altas por 14 días. Otros dan 400 cada 8 horas o 550 cada 12 horas. Pero la tasa de efectividad varía dependiendo del estudio en el que se realiza. En caso no pudiéramos tener accesibilidad a la rifaximina, porque es un medicamento comercial, no hay por ejemplo en CIS, en el salud no hay rifaximina, se puede optar por medicamentos como metronidazol, ciprofloxacino, tetracyclina, amoxiclavulámico, que tienen un efecto parecido, ¿ya? Si bien es cierto su concentración intraluminal es menor, también actúan sobre la flora del intestino. Cuando la persona tiene más de 4 episodios de SIBO o síndrome de sobrecrecimiento bacteriano en el año, es candidato a recibir profilaxis antibiótica. Quiere decir que se le da la medicación independientemente si tenga unos síntomas de manera programada, ¿ya? Y es de 5 a 10 días de medicamento cada 2 semanas o de manera mensual, para evitar que haga un nuevo episodio de síndrome de sobrecrecimiento bacteriano. Junto con la medida antibiótica vamos a tener las otras medidas, sobre todo las de probióticos, una dieta en donde se retiren los carbohidratos y las estatinas. Y la dieta es una dieta especial llamada FODMAP. Es una de las dietas que menos les gusta a los pacientes y a nosotros también, porque es bastante restrictiva y poco manejable a largo plazo, ¿ya? Entonces, ¿qué te dice? Retira todo aquel alimento que genere gas, entonces que fermente en el intestino. ¿Quiénes fermentan? En el caso de los vegetales, la alcachofa, el ajo, la cebolla, champiñones. En el caso de las frutas, manzana, cereza, mango, melocotón, sandía. No sé si ustedes, por ejemplo, han hecho un jugo de sandía y lo han dejado en el sol un par de horitas. Ya hagan la prueba, se va a hacer burbuja total, se fermenta rapidito, ¿ya? Y lo mismo va a pasar en el intestino. O sea, la sandía, si bien es cierto es refrescante, tiene demasiada tendencia a fermentar, ¿ya? Los lácteos en general, proteínas, sobre todo las carnes que sean marinadas. ¿Qué quiere decir marinada? Sazonadas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si quiere hacer una parrillada, ¿qué le echan? ¿Qué le echan a una parrillada a todo esto? Sal, ¿qué más? ¿Ya? ¿Qué más le echan? A ver la receta. ¿Qué más le echan? Cerveza, ¿ya? Otro le echan Coca-Cola. Vino. ¿Qué más le echan? Mostaza. ¿Qué más le echan? Vinagre. No sé qué más le echan. Es una mezcla total de condimentos. Entonces, cuanto más marinado, más condimentado esté una carne, más va a fermentar, ¿ya? Entonces, lo ideal es que no tenga demasiado condimento y te hazlo de la manera más natural posible. Así que la siguiente parrillada, por favor, no marinen tanto su carne y acompáñenla con ensalada, no se olviden, ¿ya? Proteger un poquito de los nitratos y nutrientes. Ahora, ¿qué más? Los snacks, sobre todo los que están a base de trigo, centeno, cebada. Las piqueos, las tortillas, tortis, todo eso está hecho con trigo, cebada y centeno, que tiende a generar más gases. Marañón, pistacho, que son frutos secos, que también pueden generar gas. Entonces, la persona te va a decir, cuando ya tú le das toda la lista de lo que no debe comer, la pregunta del millón, doctor, entonces, ¿qué puedo comer? Si me estás quitando absolutamente
todo. Entonces, se optan por alimentos que tengan poca tendencia a fermentar, como los que están a este nivel, ¿ya? Un poquito difícil, ¿no? Berenjena, pimiento, zanahoria, pepino, lechuga, casi nadie le gusta. Melón, kiwi, mandarina, leche de almendras o leche sin lactosa o de soya, carne tipo tofu o carnes que no sean marinadas, o sea, con cocción simple, ¿ya? Feo, ¿no? Huevo también incluye aquí, sobre todo el sancochado. La avena, la quinoa, todo lo que son cereales tampoco fermentan. El pan que sea, pero de tipo masa fermentada, que le llaman la masa madre, esa es la que menos fermenta, ¿ya? Chocolate negro, maní, semillas de calabaza y nueces también fermentan. Para eso depende de cada organismo, no todos responden igual con la misma. Entonces se trata de mantener esta dieta en la primera etapa y después ir incorporando de a poquitos los alimentos. ¿No es ok? Entonces, y es a largo plazo, pues, ¿no? Una vez que corrigen esto, se debe cuidar que no se sobrecargue nuevamente de bacterias fermentables en el intestino y se repoble de manera natural y de poco a poco la flora del intestino delgado. ¿Ya? ¿Preguntas hasta acá? La otra patología que, bueno, hace más o menos 3 semanas se ha actualizado, ya no es Roma 4, es Roma 5, por términos de igualdad con el grupo anterior. No voy a hablar de Roma 5, solo nos vamos a enfocar en Roma 4, eso no los voy a bloquear a ustedes y al otro grupo no le da esa información porque todavía no había. Ya para el próximo semestre hablo de Roma 5. Síndrome de intestino irritable es una patología que después del COVID ha aumentado, ¿ya? Esta patología se caracteriza por tener dolor o molestia, incomodidad o un disconfort abdominal constante y recurrente, ¿ya? Que se va a ir repitiendo en un periodo largo de tiempo asociado a la defecación. La estadística sigue siendo la misma, tiende a ser más frecuente en mujeres, eso no quiere decir que los varones no hagan síndrome de intestino irritable, y afecta a la calidad socioeconómica de la persona, ya que el dolor o la alteración en el ciclo defecatorio puede también afectar su calidad de trabajo y de vida, ¿ya? Esta patología, si bien es cierto al inicio se consideraba funcional netamente, en la actualidad se ha visto que no solamente es la alteración del eje cerebro-intestino, sino que también esta constante disfunción motora y alteración de la mucosa gástrica va a generar microinflamación. Esta microinflamación va a hacer que las uniones de los enterocitos, que deberían estar bien pegaditos uno al lado del otro, empiecen a alterarse, se inflaman y se dan microseparaciones entre los enterocitos, permitiendo que toxinas, restos de comida o patógenos puedan pasar hacia el sistema circulatorio y generar déficits nutricionales, sensación de inflamación crónica y tendencia a alergias asociadas al síndrome intestinal. ¿Cuál es la base de esta patología? Alteraciones en nuestro cerebro. Recuerden que su intestino es su segundo cerebro, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Personas que tienden, por ejemplo, a estrés constante, ansiedad o depresión concomitante o constante, van a liberar neurotransmisores de ansiedad o de hiperactividad, de alerta, ¿no? Estos van a hacer que la persona esté en hipervigilancia, se esté atenta a cualquier cosa que pasa con su intestino. Entonces, cualquier dolor, cualquier cosa la estimula y empieza a liberar más neurotransmisores, afecta más al intestino, la sobreestimula más y empieza a hacerse el círculo vicioso. En la parte de intestino lo que va a darse es una hipersensibilidad visceral. Nuestros intestinos empiezan a ser mucho más sensibles a estímulos que antes no lo eran. Por ejemplo, es normal que las personas tengan cierta concentración de gas en el intestino. Es lo normal, todos fermentan, ¿ya? Pero en pacientes con síndrome de intestino irritable, estas pocas concentraciones de gas generan dolor, disconfort, o es normal que la motilidad intestinal sea a un ritmo constante.
en los pacientes con enfermedad síndrome de intestino irritable, va a haber una disfunción motora que puede o acelerar la motilidad intestinal o enlentecerla. Por eso es que puede darse ya sea con diarrea o estreñimiento. ¿Ya? Esta sensibilidad, esta disfunción altera todo el comportamiento de la flora intestinal y nos permite a nosotros hacer el diagnóstico de enfermedad del síndrome de intestino irritable. Según Roma 4, para yo definir a un paciente como síndrome de intestino irritable, debe cumplir con el criterio de dolor abdominal, que debe ser más de una vez a la semana en los últimos 3 meses y que haya comenzado al menos 6 meses antes, o sea, es una patología crónica, asociada ya sea a la defecación normal o alteraciones en la frecuencia defecatoria o en la consistencia de la deposición, ¿ya? En cualquiera de las 3 situaciones. Es frecuente esperarlo en la adolescencia y en la tercera década de la vida. De ahí que van a haber 4 tipos de síndrome de intestino irritable. El tipo intestino irritable es el tipo estreñimiento, en donde Bristol, ¿sabemos cuál es Bristol? Sí. Bristol va a ser el 1, 2, ya son heces coprolíticas o muy secas. El de tipo diarrea se va al otro extremo, Bristol 6, 7, o sea, líquida total o semi-líquida. Y va a estar el mixto, en el que va a estar 50-50. Voy a tener Bristol 1, 2 y Bristol 6, 7, ¿ya? Va de los dos, pero ninguno gana, están 50-50, ¿ya? ¿Cómo evalúo? ¿Cómo voy a saber si es tendencia a diarrea, tendencia a estreñimiento? Generalmente se hace una valoración en la semana. Respira, ve afuerita. ¿Estás bien? Sí, sí. Ya. Se hace una valoración en la semana. O sea, ¿cuántas veces al día haces deposiciones? Ya, 1, 2, 3, 4, 5 veces. De estas 5 veces, ¿cuántas son secas? 3. Entonces, de mis 100, tengo 75% tendencia a Bristol 1, 2. Síndrome de intestino irritable tipo estreñimiento. ¿Sí? Entonces, se hace la valoración en un periodo de tiempo. Y está el último, que es el no clasificado, que generalmente va a estar relacionado a esto, a la relación con la defecación. Quiere decir que hace deposiciones normales, Bristol 3, 4, pero está asociado a dolor abdominal. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Listo. El diagnóstico de síndrome de intestino irritable va a tender a ser de tipo por descarte, ¿ya? ¿Por qué? Porque primero, para nosotros considerarlo funcional, debemos descartar que no sea orgánico, ¿ya? ¿Qué característica tiene? 1, son síntomas crónicos, esperables en menores de 50 años, sin signos de alarma, con patrón defecatorio variable, y va a estar muy relacionado a determinantes emocionales. Cuando tengo demasiada carga de trabajo es donde empieza la diarrea. O estoy cerca de mis parciales y ya dejo de defecar. Entonces se va haciendo relación con situaciones de estrés. O se deprime la persona y empieza alteraciones intestinales. Entonces hay un componente emocional marcado que se va aprendiendo a ver cuando tú evalúas al paciente. ¿Ya? Entonces, a medida que van viendo pacientes, ustedes van a empezar a leer a la postura, la forma de que vienen los pacientes. Algunos ya cuando son muy sensibles incluso llegan al llanto durante la consulta y ya sabes que existe un componente emocional marcado en ellos, ¿no? Sí, ¿no? Al llanto. Ahora, ¿qué signos de alarma debo considerar? Primero, si hay antecedentes familiares de patologías orgánicas. ¿A qué me refiero? Colitis microscópica, cáncer de colon, enfermedades inflamatorias intestinales, como antecedentes familiares. Que tenga más de 50 años, en el que el riesgo de que algo orgánico esté relacionado a esta alteración defecatoria es más probable que en uno menor de 50 años. Que estos cambios no sean de mucho tiempo, o sea, que no sean más de 6 meses, sino de 1 o 2 meses, o sea, periodos cortos de tiempo. Que los síntomas sean nocturnos, ya que el síndrome de intestino irritable como característica es que tiene más síntomas diurnos, o sea, durante el día, no en la noche.
que haya fiebre, anemia, leucocitosis, pérdida de peso, sangrado o que a la exploración física sienta una masa o una alteración abdominal. Entonces, en esos casos, no diré de golpe síndrome intestino irritable, ya es catalogado como tal. Tendré que hacer los estudios que correspondan para hacer mi diagnóstico diferencial. ¿Ya? Y el diagnóstico diferencial dependerá de lo que predomina. Si es de tipo estreñimiento, no solamente hemos de descartar patologías metabólicas como diabetes o hipotiroidismo o cáncer de colon, sino también la intervención de ciertos fármacos, como por ejemplo los opioides y los que son un tratamiento para enfermedad de Parkinson, los cuales que de manera fisiológica van a tender a generar estreñimiento. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros en el IREN tenemos bastantes casos de estreñimiento crónico por opioides. Pacientes con enfermedades oncológicas que tienen mucho dolor, se les da tramadol, ¿ya? O tapentadol, que son un poquito más fuertes, y terminan en gastroenterología porque se empiezan a estreñir, ¿ya? Y es por los opioides. Pacientes con enfermedad de Parkinson, que de por sí van a hacer una alteración en el ritmo defecatorio, la levodopa tiende a generar más estreñimiento, ¿ya? Entonces, parte de mi anamnesis será averiguar qué medicamentos está tomando el paciente. En los funcionales debemos considerar sobre todo el estreñimiento funcional y la disinergia defecatoria. ¿A qué se refiere con disinergia defecatoria? Es cuando el paciente o la persona tiene deseos de evacuar, va al baño, pero el esfínter anal externo, que es el voluntario, no se relaja. Entonces, en vez de, al momento de empujar o querer defecar, en vez de abrir el esfínter, lo contrae más. Entonces, se hace mucho más difícil la defecación y por ende empieza a quedarse más tiempo las heces e intestino y hacerse más secas, ¿ya? Esa disinergia se corrige, sí, con ciertos ejercicios, pero primero hay que identificar, ¿ya? Y se tienen que hacer estudios anorrectales. Por otro lado, en el síndrome de intestino irritable tipo diarrea, debemos buscar patologías infecciosas, como por ejemplo la diarreasis, puede hacer diarreas crónicas, fármacos que tiendan a generar diarrea, como por ejemplo la lactulosa o medicamentos procinéticos que generan diarrea, ¿ya? Metronidazol también dentro de los antibióticos. Que no tenga síndrome de malabsorción intestinal o enfermedades inflamatorias intestinales o colitis microscópica. En el caso de la colitis microscópica, solo se diagnostica haciendo colonoscopia y biopsia. No hay otra forma de diagnosticar esta patología. Y como siempre, cáncer de colon. Dependiendo de mi sospecha, yo pediré exámenes, ya sea colonoscopia. Si pienso en enfermedad inflamatoria intestinal, pediré calprotectina, PCR. Si pienso en enfermedad celíaca, pediré inmunoglobulinas, endoscopía, para hacer la valoración total y descartar que no sea algo orgánico lo que esté generando las lesiones en mi paciente. Una vez que ustedes ya determinaron que es un paciente con síndrome de intestino irritable, el tratamiento va a ser multidisciplinario, ya que no solamente va a involucrarse el hecho de que exista una relación médico-paciente adecuada. Estos son los pacientes que tienden a hacer tour médico. Se pasan de médico a médico, pasan por 10 médicos, ¿ya? Porque ninguno le da solución. Lo que pasa es que la relación médico-paciente no ha sido adecuada, ¿ya? Porque ellos necesitan entender y interiorizar que la enfermedad está en parte en sí misma, ¿ya? Entonces, y que va a demorar, no se va a corregir rapidito. Se inicia con consejería tanto en alimentación, estilos de vida y ejercicio. En estos pacientes también damos dieta FODMAP, pero además tenemos que explicar de manera clara los síntomas que tienen y el por qué es que están dándose esos síntomas. Dependiendo del subtipo, daré la medicación necesaria. Si es predominantemente dolor, bromuro de pinaverio y bromuro de otilonio han demostrado buena efectividad para el manejo de dolor en síndrome de intestino irritable. Más aún si se asocia a simeticona, ¿ya? Cuando hay tendencia a gases. También se le da mitriptilina. Entonces, ¿pero la mitriptilina no es tratamiento psiquiátrico? Sí. Pero recuerden qué cosa está afectado, tu eje cerebro-intestino.
¿ya? Entonces, lo que va a hacer la amitriptilina, que no se da dosis altas, por si acaso, se da dosis bajitas, 10 miligramos o 12 miligramos cada 24 horas, es tratar de estabilizar este eje cerebro-intestino, ¿ya? Y en algunos casos van bien, sobre todo aquellos relacionados con estados de ansiedad, o sea, que son muy ansiosos y hacen síndrome de intestino irritable, la amitriptilina les va bien. Si se trata de diarrea, lo que tengo que hacer es disminuir la diarrea. Entonces, le doy medicamentos que vayan a secar la diarrea, como la loperamida, el oxalotilo, y como muchas de estas patologías van relacionadas concomitantemente con síndrome de sobrecrecimiento bacteriano, también se les puede dar rifaximin, ¿ya? Como tercera línea ya se utiliza aquello que no, si no hay respuesta con la loperamida, como el aloceptor. En el caso de estreñimiento, la deposición está seca, entonces tengo que ablandarla. Para ello utilizo sobre todo polietilenglicol. ¿Por qué no le doy lactulosa? Si también es un laxante. ¿Para qué usaban la lactulosa? Por ejemplo, en el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano. Para hacer el diagnóstico, que es un disacárido. Pues, ¿qué va a generar? Fermentación. Entonces, la persona que está ya de por sí con su síndrome de intestino irritable, está que se hincha cada rato y encima tiene su sobrecrecimiento agregado, le doy lactulosa, va a fermentar más, se va a hinchar más, le va a doler más, ¿ya? Aparte de corregir de manera brusca la diarrea, el estreñimiento y lo va a llevar a diarrea. Entonces, es un medicamento que tiene mucho efecto adverso, que puede empeorar la sintomatología del paciente. En cambio, polietilenglicol es un laxante suave, que lo que va a hacer por su carga hiperosmótica es jalar agua, pero sin hacer fermentación intraluminal, ¿ya? Actúa más o menos entre el tercer y cuarto día de empezada la administración del medicamento y se puede utilizar de manera continua por un periodo largo de tiempo. Luego están medicamentos como ibuprofena y linaclotida, que no tenemos en el país, en realidad no hay, hay en Chile y en Argentina, pero no hay en Perú, que se utilizan siempre cuando no funcione el polietilenglicol. ¿Qué más se da aquí? Terapia psicológica, ¿ya? Que recuerden que tenemos un componente emocional bastante arraigado. Aquí les dejo algunos otros medicamentos que se pueden utilizar para síndrome de sobrecrecimiento bacteriano, como por ejemplo el aceite de menta, la iosina, que es la más fácil de acceder, la amitriptilina, y qué efectos adversos pueden presentar. ¿Ya? Es porque lo leo. ¿Preguntas hasta acá? Bien. Allí acabamos intestino delgado. Vamos a ver ahora intestino grueso. Dentro de las patologías de intestino grueso, una de ellas es la enfermedad diverticular. Esta patología lo que va a hacer es unas herniaciones de la mucosa y submucosa intestinal. ¿Alguna vez han visto una llanta que tiene como unos chuponcitos que salen de la llanta en sí? ¿Ya? Por zonas que son más débiles, más frágiles. Entonces, esto va a suceder igualito en el intestino delgado. Son herniaciones de puntos débiles que tiene el colon, generalmente relacionados a las zonas donde va a penetrar los vasos sanguíneos que van a irrigar toda la submucosa, ¿ya? Provenientes de la mesentérica. Va a ocurrir por un aumento de la presión dentro del colon. Es más frecuente encontrarlos en colon sigmoides en el 90% de los casos. Puede estar en todo el colon hasta un 7% y se considera verdaderos cuando está en el derecho porque no solamente protruye la mucosa y la submucosa, sino todo, muscular y serosa, todito se protruye, ¿ya? Ahora, fisiológicamente, ¿qué es lo que va a producirse? Un aumento de la motilidad intestinal, un aumento de la elastina y una segmentación intestinal con aumento de la presión al medio. Entonces yo tengo un segmento de colon, se contrae en este punto, se contrae en este punto y al medio la presión se va a hacer mucho mayor. Entonces empieza la protrusión de la mucosa y la submucosa, que va a ser así, como unos globitos, ¿ya? Ahora, debemos diferenciar entre
enfermedad diverticular o diverticulosis de la diverticulitis, ¿ya? Entonces hablamos de diverticulosis o enfermedad diverticular como tal cuando se identifican divertículos pero no tiene ninguna complicación. Están tranquilitos. Hablamos de diverticulitis cuando ya tenemos complicación o inflamación del divertículo, ¿ya? Es diferente. Uno hay inflamación aguda y en el otro solamente están los divertículos. Dentro de la sintomatología puede ser asintomáticos, algunos ni siquiera se enteran que tienen divertículos hasta que se hace una colonoscopía o algún estudio de tomografía donde dicen divertículos en sigmoides y la persona nunca supo. O hay sintomatología. Y aquí podemos tener tres escenarios. En donde haya colitis segmentaria asociada a los divertículos, o sea, inflamación de la mucosa, que haya enfermedad diverticular no complicada sintomática, o sea, que haya dolor, incomodidad, pero que no haya alteraciones a nivel de las estructuras, y la diverticulitis como tal, la cual puede ser no complicada, o sea, solo se inflamó, o presentar algún tipo de complicación, como abscesos, fístulas, obstrucción y perforación espontánea, ¿ya? Las enfermedades diverticulares pueden producir perforaciones espontáneas. Ahora, la mayoría son asintomáticos, solo del 20 al 30% presenta síntomas, generalmente relacionados a diverticulitis. Y al ser el sigmoides la zona más frecuente de aparición de divertículos, se encontrará el dolor localizado en el cuadrante inferior izquierdo, simulando una apendicitis. También se le conoce como apendicitis izquierda, ¿ya? Puede haber fiebre, si está perforado, hay un absceso o hay líquido libre, puede haber irritación peritoneal, puede haber también cambios en la defecación, náuseas y vómitos. Nuestro diagnóstico diferencial principal va a ser el síndrome de intestino irritable. Lo común que tienen ambos es el dolor abdominal, la distensión y la alteración en el ciclo defecatorio, pero la diferencia va a ser bastante marcada. En el caso de intestino irritable, recuerden, es más frecuente en mujer que varón, en edades tempranas, jóvenes, mayores entre 30 y 40 años, y el dolor es cíclico, frecuente. En cambio, en enfermedad diverticular, no hay diferencia entre varones y mujeres, es más frecuente en mayores de 60 años, o sea, personas mayores, y los episodios son muy eventuales, meses o años, y a veces ya hay el antecedente de enfermedad diverticular. Así se ven los divertículos, como acá, ¿ya? En algunos casos son tan grandes que pueden incluso confundir con la luz del intestino y perforarse. Ha pasado, que se metieron por el divertículo y terminaron en el peritoneo. Porque recuerden que es una zona debilitada, ¿ya? El gol estándar para hacer el diagnóstico es la colonoscopía, excepto cuando tengo sospecha de un proceso inflamatorio agudo, o sea, cuando estoy con diverticulitis, ¿ya? Cuando hay diverticulitis no se puede hacer colonoscopía, porque como está inflamado, corro más riesgo de hacer perforación por presión intraluminal por el aire que se pone al momento de hacer la colonoscopia. La clasificación de evaluación de complicaciones de inflamación, conocida como DICA, me va a permitir hacer una valoración de qué tan severa es la enfermedad diverticular. ¿Qué se considera? La extensión de los divertículos, el número de divertículos, signos inflamatorios durante la colonoscopía y si había o no algún tipo de complicación, como rigidez, estenosis, pus o sangrado. ¿Cómo que rigidez? A medida que los divertículos van deformando el colon, se va haciendo más difícil su paso con el colonoscopio. Y eso es porque se van a formar fibras de fibrina, se empieza a endurecerse esa zona y se hace menos elástica el área donde están los divertículos. La colitis segmentaria se da entre dos divertículos, así en esta área estaría la inflamación cuando se hace la valoración endoscópica. Entonces, si tengo una enfermedad diverticular complicada, o sea, una diverticulitis, ¿qué otro estudio voy a realizar? Ahí se hace una tomografía, ¿ya? Esta nos va a permitir evaluar el grosor o el engrosamiento de la pared gástrica, de la colónica, si hay o no los divertículos, si hay engrosamiento de la gasa pericólica, o si hay aire intraluminal o neumatosis, que es aire dentro de la pared intestinal,
si hay algún tipo de absceso líquido libre en la fase aguda. Entonces, por ejemplo, estos son divertículos, todos estos saquitos, ¿ya? Que no se han roto, y si estuviera roto se vería la solución de continuidad o la distribución de la luz. En tomografía ustedes van a utilizar esta clasificación, la clasificación Hinchey. ¿Ya? Eso es importante que se aprenda. En la clasificación Hinchey va a ir desde una diverticulitis clínicamente leve, donde no hay mucha inflamación, hasta una peritonitis fecal generalizada. ¿Qué diferencia va a haber con la peritonitis purulenta? El tipo de contenido. En el 3, que es peritonitis purulenta, el que se rompió fue el absceso, ¿ya? En el 4, en la peritonitis fecal, lo que se rompió fue el intestino, ¿ya? Esa es la diferencia principal. Luego va a haber abscesos pélvicos, intraabdominales o distancia, se considera un 2, un 1B, cuando el absceso es pericólico, o sea, alrededor del colon o en el mesocolon, que está cercano a los divertículos, ¿ya? Y la inflamación pericólica confinada, que está localizada en la mucosa, se considera de tipo 1A. ¿A quiénes damos tratamiento? A los que tienen síntomas. Si no tiene síntomas, déjalo ser, tranquilo, no estreses al paciente, que coma bien nada más, ¿ya? Si estamos frente a una diverticulitis, tenemos que valorar la necesidad de antibióticos. Solo en diverticulitis, ¿eh? Aquí aclaramos, esto es solo para diverticulitis complicada o no complicada con líquido o inflamación severa. ¿En quiénes debemos considerar más? Cuando tenemos inmunosupresión, comorbilidades como diabetes mellitus o pacientes de consumidores de corticoides crónico, si mi PCR está más de 140 o si los leucocitos están más de 15.000. En esos casos, lo ideal es iniciar tratamiento antibiótico. ¿Y qué le doy? Aquí está toda la lista de lo que me pueden dar, ¿ya? Si se dan cuenta, hay uno en común, metronidazol. Entonces tú haces combinación, ya sea una cefalexina, ciprofloxacino o cualquier cefalosporina asociado a metronidazol. El más frecuente es el uso de, por ejemplo, ciprofloxacino con metronidazol por 5 días endovenoso, o cefalexina metronidazol también endovenoso, ¿ya? Se le pone en NPO, o sea que no coma nada hasta la resolución de la diverticulitis. El tratamiento quirúrgico se reserva para pacientes específicos, ahí sí se individualiza el tratamiento. Antes se consideraba que realizar una colectomía profiláctica era adecuado, o sea, quitarle el colon nada más por si acaso, ¿ya? En la actualidad ya no, ¿ya? La colectomía no se recomienda siempre si es que no hay complicaciones, porque ¿qué se ha observado? Que retiran el segmento del colon donde están los divertículos y aparece divertículos en el segmento que dejaron, entonces igual hace diverticulitis. Entonces no tiene sentido a menos que sea muy necesario el retiro de ese segmento. Como dice ahí, si bien disminuye la diverticulitis, no la elimina, porque puede ser divertículos en otro segmento, ¿ya? En algunos casos puede mejorar la calidad de vida, sobre todo cuando hay estenosis o rigidez colónica, que genera mucho dolor y procesos de suboclusión intestinal. En esos casos sí se recomienda hacer cirugía, ¿ya? Entonces hay que individualizar. Hasta aquí. ¿Preguntas? Ya. La TB intestinal, jóvenes, es una patología que tenemos en nuestro país, ¿ya? Es esperable en personas jóvenes entre 21 y 40 años. Recuerden que es una patología granulomatosa infecciosa, no solamente da en el intestino, puede dar en varias partes, más frecuentemente el pulmón. Tenemos dos tipos de Mycobacterium involucrados en la TB intestinal. El clásico, que es el Mycobacterium tuberculosis, pero también el bovis, ¿ya? El cual está relacionado directamente al consumo de leche no pasteurizada, o sea, leche no hervida, que haya sido contaminada con restos fecales o con el bacilo en algún momento, antes de tomar. Por eso, por favor, leche cruda no me tomen, ¿ya? A menos que sea la envasada, ¿no? Eso está bien. Pero leche cruda no. Antes se tenía la costumbre, por ejemplo, en los distritos,
de que sacaban la leche y de frente lo hacían a una taza y calientito, dice, ¿no? Se lo tomaban. Pero estas leches no son pasteurizadas. Entonces existe un riesgo de que puedan contraer tuberculosis si es que está contaminada. Solo si está contaminada. Ahora, es la gran simuladora, por ende la sintomatología va a ser variada y la única forma de diagnosticarlo es con estudio colonoscópico y tomográfico, más colonoscópico. Dependiendo de dónde se encuentra, ustedes van a tener en la mucosa ya sea úlceras o hiperplasia. Si está en la serosa, una sensación de masa que puede confundirse incluso con tumores a la TB. Y en la submucosa vamos a encontrar a los tuberculomas con presencia de necrosis. ¿Cómo se pueden transmitir? Generalmente por ingesta de lácteos contaminados, por continuidad con otros órganos ya que estén infectados, por diseminación hematogénica o por ingesta de saliva infectada. Se tiene TB pulmonar, empieza a toser y en vez de eliminar este contenido se lo trae. Entonces, si los bacilos todavía están activos y superan la barrera gástrica, pasan a intestino. ¿Ya? Ahora, estas son las presentaciones. Esta es una hiperplasia a nivel de la válvula ileocecal. Esta es la válvula, este puntito negro, ¿ya? Está completamente deformado. Y las ulceraciones que pueden aparecer sobre todo en la región derecha del colon, ¿ya? Puede producir sangrado, perforaciones, fisulizaciones y constricción, o sea que se van cerrando, endureciendo esa área. Es más frecuente encontrar las lesiones en el ilio, ¿ya? Pero también podemos encontrarla en el colon ascendente, ¿ya? Entonces, generalmente tú vas a encontrar las lesiones de TB en el lado derecho, más que en el izquierdo. Puede haber, sí, pero es mucho más frecuente en el derecho. Uno de los síntomas más frecuentes va a ser la diarrea, pero también va a haber pérdida de peso, fiebre, sensación de masa, astenias, sudores vespertinos que van a hacernos pensar más en una TBC. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico? Se hace con histopatología. En el caso de TB intestinal, la prueba de BK es poco sensible y específica. ¿Por qué? Porque tiene que ser paucibacilar, o sea, pocas bacterias. ¿Ya? Entonces, a veces la prueba de BK sale negativa, ¿ya? Por eso se manda cultivo. Pero histológicamente, haciendo colonoscopía y biopsia, ¿qué vamos a encontrar? Y nos confirma el diagnóstico. Los granulomas gaseosos confluentes con úlceras revestidas de histiocitos. No se olviden de eso, ¿ya? Granuloma gaseoso confluente revestida de histiocitos, que es una característica principal, que es este de acá, ¿ya? También se puede identificar a los bacilos si es que hay irregular cantidad. Muchas veces no se logra identificar debido a que sus concentraciones son bastante bajas. Otro estudio que podemos hacer es la tomografía con contraste, en donde observaremos, como marca la flecha, crecimiento irregular, asimétrico de la pared del ilio por la inflamación y la ulceración que se presente. Puede haber ganglios linfáticos necróticos asociados a la infección y generalmente vamos a encontrarlo en la región del ciego. Bueno, acá nuevamente las imágenes, puede haber incluso nodularidad con ulceración en la superficie. Para poder descartarlo tenemos que tomar biopsias. El tratamiento, bueno, según lo que diga MINSA, para TB extrapulmonar, siguiendo los parámetros que corresponden al protocolo de tratamiento TB, que incluirán la rifampicina, isoniazida, piracidamida y etambutol, ¿ya? ¿Qué complicaciones podemos tener en la TB intestinal? Sobre todo 3. Obstrucción intestinal, cuando es tipo masa y termina de cerrar completamente el ilio, la válvula ileocecal, por ejemplo, o es por bridas y adherencias que puedan formarse y cerrarlo. Perforación por las ulceraciones que pueden ser profundas y llegar hasta la serosa y perforarlo, sobre todo en el lado derecho. Y malabsorción porque toda la mucosa se va a ver alterada, comprometida.
entonces no va a haber absorción adecuada de los nutrientes. Considerando de que la TB va a involucrar también intestino delgado, como el ilio, ¿ya? Muy bien. Cáncer de colon. ¿Preguntas hasta acá? Muy rápido estoy hablando. ¿Está bien? ¿Sí? Ya. Avisen, ¿ah? A ver, cáncer de colon. Algo que debemos tener presente, el cáncer de colon va a ser una patología que se va a presentar ya sea en el lado derecho o izquierdo, pero va a tener diferente fisiopatología, ¿ya? Para el 2022, que es la última actualización del Globocam, esperamos este año la nueva actualización, estaba en 4º lugar a nivel mundial, pero 6º lugar a nivel de Perú, ¿ya? Sin embargo, lo que estamos viendo nosotros en nuestra realidad es que está con tendencia a aumentar. Van a existir factores de riesgo que involucran tanto la protección como la exposición a cáncer de colon. Dentro de los factores que aumentan el riesgo de cáncer de colon están los factores hereditarios, sobre todo de síndromes de cáncer hereditario, como síndrome de poliposis eritematosa familiar, síndrome de Lynch, que son patologías que tienden a formar cáncer, ¿ya? O el cáncer no polipósico familiar. Está la etnicidad, sobre todo la de los varones es más frecuente, diabetes mellitus y la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿ya? Que puede predisponer a la aparición de cáncer de colon, sobre todo en la colitis ulcerativa. Factores modificables, que quiere decir que yo si lo cambio voy a disminuir el riesgo, que está aquí: cigarro, comida, carne procesada, los embutidos, hamburguesas, todo lo que tenga procesamiento con aumento de sal. Alcohol, carne roja, ya acá también la carne roja a comparación de la blanca ha demostrado más tendencia a formación de nitritos y nitratos, de la carne blanca no tanto. Poca ingesta de frutas y verduras y la obesidad y el sobrepeso, ¿ya? Estos son los factores que van a predisponer a la aparición de cáncer. ¿Pero cuáles van a protegernos? Actividad física, consumo de granos, una dieta rica en fibra, pescado, carnes blancas en general, consumo de vitamina D, C y suplementos de calcio. En el caso de suplementos de calcio, ojo, no quiere decir que ahora a partir de mañana todos toman suplementos de calcio. No, se tiene que hacer una valoración para el uso de estos suplementos, ¿ya? ¿Qué más se tiene que valorar? La terapia hormonal de la menopausia. ¿Por qué es que es más frecuente en varones que en mujeres? Porque durante la edad reproductiva, en el caso de la mujer, las hormonas femeninas como la progesterona y el estrógeno sirven como factor protector para la formación de cáncer de colon. En cuanto la mujer deja de menstruar, su riesgo se equipara al del varón. Pero si recibe terapia hormonal para la menopausia, este riesgo disminuye, ¿ya? Ahora no hace que todo el mundo haya terapia hormonal, no, que se hace una evaluación dependiendo de la necesidad también. Les decía que es diferente hablar del lado derecho que del lado izquierdo. ¿Por qué? En caso de cáncer de colon, el colon solo se va a dividir en dos partes: colon derecho y colon izquierdo, ¿ya? El colon derecho está compuesto por el colon ascendente, el ciego, el colon ascendente, y los 2/3 del colon transverso, ¿ya? El colon izquierdo está compuesto por el tercio distal del colon transverso, colon descendente, sigmoides, recto, ¿ya? Esto más que todo para la intervención quirúrgica que puedan realizar. El colon derecho tiene un pronóstico mucho más sombrío, ¿ya? ¿Por qué? Porque está relacionado con patologías con alteraciones genéticas más marcadas, como la aparición del CRAS, del BRAF, del CIMP high, que son lesiones que tienden a generar mayor inestabilidad satelital tumoral y por ende poca respuesta.
está más relacionada con tumores de tipo mucinoso y a lesiones aserradas sésiles. ¿Qué son las lesiones aserradas sésiles? Son unas, histológicamente se parecen como una sierrita, ¿ya? Y son los que más riesgo de deformación van a tener. Y es más frecuente en las mujeres, lamentablemente eso. ¿Qué otro factor va a influir? Al ser la deposición en el colon ascendente de tipo líquida, que va a salir del ilium líquido, así se obstruye a un 90% la luz del colon, la sintomatología puede ser muy sutil, ¿ya? Debido a que como es líquido pasa nada más el contenido fecal. A diferencia del lado izquierdo, en el que ya nosotros tenemos heces formadas cuando estamos en el descendente sigmoides. Entonces, ante una disminución de la luz de un 60, 70 o 60, 50% ya hay sintomatología y la persona acude a atención. Además de que tiene menos alteraciones genéticas asociadas y es más frecuente en los varones. Es más frecuente, no quiere decir que solo le da a los varones, también caso de mujeres. Ahora, el 70% de los cánceres van a ser de tipo esporádico, que quiere decir que no voy a tener antecedente familiar de cáncer y hace cáncer, ¿ya? Y están relacionados a los pólipos de tipo adenomatoso. Y nada más del 25 al 30% van a nacer de los de tipo aserrados sésiles, ¿ya? Aquí les doy las dos líneas. Una mucosa normal, cuando hay defectos, sobre todo en la reparación de los genes MLH1 y 2, aparece un adenoma cerrado sésil. Si a esto le agrego mayor acumulación de mutaciones, sobre todo del BRAF, entonces termina en cáncer. En cambio, los pólipos de tipo adenomatoso, va a haber una alteración en la activación del CRAS, pero empieza como un pólipo adenomatoso, ¿ya? Y luego va modificando hasta convertirse en un carcinoma. Al inicio todos los cánceres son asintomáticos, pero a medida que va aumentando la severidad o va progresando la enfermedad, puede haber ya alteraciones evacuatorias con tendencia a estreñimiento, diarrea, baja de peso, dolor abdominal, sangre oculta en heces positiva, tendencia a anemia o masa palpable a nivel de abdomen. Para poder hacer el diagnóstico, se tiene que hacer varios exámenes. Primero, la valoración de hemograma para ver si hay anemia o no, si hay algún tipo de coagulación alterada, el perfil renal para poder hacer tomografía. Y aquí se pide un marcador tumoral, que es el CEA, el antígeno carcino embrionario. Este antígeno carcino embrionario es bastante sensible a la presencia de cáncer de colon, ¿ya? E iniciará con valores altos. Más que diagnóstico, nos sirve como seguimiento de la enfermedad, ya que una vez tratado, el CEA va a disminuir. Y si en los controles posteriores se observa incremento del CEA de nuevo, quiere decir que hay recidiva, o sea, otra vez apareció la enfermedad y se tiene que hacer una valoración de su manejo, ¿ya? En las imágenes, para estadiaje, se pedirá una tomografía de tórax, abdomen y pelvis, pero también podemos ayudarnos con un PET-CT si fuera necesario. En el estudio de colonoscopía, la colonoscopía va a ser el gol estándar para el diagnóstico de cáncer de colon, porque no solamente me permitirá hacer la valoración de sus características, sino también la toma de biopsia, para determinar anatomopatológicamente el tipo de lesión que es: adenocarcinoma, tubular, bien diferenciado, mal diferenciado, mucinoso, mixto, etc. Pero además, esta muestra de tejido permitirá hacer la valoración de la presencia o ausencia del gen CRAS y del gen BRAS para valorar el riesgo de inestabilidad microsatelital, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que no responda bien a la quimioterapia. Entonces, en la colonoscopía, lo ideal es verlo como está en la parte superior, acá. Así se debe ver todo el colon, bonito. Sin embargo, aquí ya yo tengo una lesión. Esto es un pólipo, ¿ya? Es un precáncer, o sea, antes de que aparezca un cáncer. Puede ser sésil, ¿ya? Y la misma clasificación de Paris, que les hablaba de cáncer de estómago, aplica en colon, ¿ya? Sésil, esta lesión que es ligeramente elevada. Vean la superficie, se ve como un cerebrito, ¿no?
toda la superficie. Entonces, esto me habla de que puede ser de tipo tubular, ¿ya? Mientras se mantenga el patrón, no va a haber displasia, pero en cuanto se altere el patrón, el orden, la distribución, es una área que puede tener displasia y probablemente cáncer localizado. Pero generalmente llegan como acá, ¿ya? Si ya no veo luz, todo está tapado. Esta nomás es la luz. Chiquitito, ¿ya? Y todo lo demás ha sido ocupado por la tumoración. En cáncer de colon nosotros utilizamos en los equipos Olympus que tienen el sistema NBI la clasificación Genet. La clasificación Genet nos permite hacer una valoración de la superficie del pólipo, ¿ya? Si se ve como acá es un pólipo tubular, generalmente regular, que tiene displasia de bajo grado. Cuando ven alteraciones deformadas, ya no tiene el mismo patrón parejito, displasia de alto grado. Y si ya se pierde completamente la arquitectura, es un cáncer, ¿ya? Entonces la idea es que se valore según la valoración endoscópica y la biopsia. A medida que se hace la tomografía, tenemos que hacer el estadiaje con el TNM, igual valoramos T del tumor, N de los ganglios o linfonodos y M de la metástasis. En cáncer de colon es uno de los pocos cánceres que se opera de manera curativa aún teniendo metástasis única en hígado, ¿ya? Entonces, si yo tengo cáncer de colon y tengo solamente una lesión en hígado única, una metástasis, entonces se hace la colectomía más metastectomía, se le llama. Sacan la metástasis de la región hepática. Solo en hepática aplica eso, ¿ya? Entonces es la única cirugía que a pesar de ser un estadio 4 puede operarse. Si en caso, una vez ya definido el tratamiento histológico, endoscópico y tomográfico, se define cuál va a ser el tratamiento a seguir. Si se trata de un cáncer temprano, generalmente va a endoscopía, ya que se considera temprano cuando llega solo a su mucosa, entonces podemos sacarlo por medio de endoscopía. Si no, ya se va a un tratamiento quirúrgico, el cual se debe definir si es con intención curativa o solamente paliativa. Si es con intención curativa, se hace una colectomía más linfadectomía hasta el D3, o sea, hasta la tercera línea de ganglios. Y si es paliativa, se hace una colectomía con ostoma, que quiere decir, corto por encima del tumor y evoco o saco una boca anastomótica para que pueda eliminar por ahí las heces. Y eso se hace cuando ya no se puede operar o ya no hay opción quirúrgica, ¿ya? Entonces, como sabemos que esa lesión va a seguir cerrando la luz del colon, en algún momento puede generar una obstrucción. Y para eso se hace esta colectomía con ostoma. Y la radioterapia es coadyuvante a la cirugía, sobre todo en lesiones distales, o sea que estén en sigmoides y recto. Me pasé. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, si es in situ, se puede hacer una polipectomía o una disección submucosa. Si ya voy a operar y hago colectomía, puede ser laparoscópica o abierta. Puedo sacar solo un pedazo, por ejemplo, el recto y el colon. Puedo sacar medio colon o una colectomía parcial o segmentaria, dependiendo de dónde esté la lesión, para poder determinar el tratamiento. Una de las pruebas que se pide para despistaje, como para cáncer de colon, es la prueba de TB positivo, sangre oculta en heces. Esta es de dos tipos. La de Guayacol, que es la que tenemos en el estado, y la inmunoquímica fecal. La inmunoquímica fecal es mucho más sensible y específica porque va a reaccionar solo si localiza sangre humana, ¿ya? En cambio, la prueba de Guayacol es una reacción química con el hierro que libera la sangre. Entonces, si yo me tomo tabletas de hierro
o como un churrasco así a media cocción, o morcilla, que es sangre cocida, entonces puede salir una prueba TB positiva, pero como un falso positivo, ¿ya? Entonces tiene una sensibilidad más baja, hasta el 30% más o menos, debido a estos factores. De ahí que para hacerse una prueba de téveno se le tiene que preparar al paciente con dieta sin hierro, sin carnes rojas y sin hojas muy verdes, tampoco bismuto, para poder asegurar un buen resultado. Si en caso sale positivo, tiene que ir a hacer colonoscopia. ¿Y en quiénes voy a hacer tamizaje? Ustedes van a tener 3 grupos importantes. El primero va a ser de riesgo alto, son aquellos pacientes que tienen antecedente familiar de poliposis adenomatosa familiar, síndrome de Lynch, enfermedad inflamatoria intestinal, que necesita un estudio más temprano. Generalmente se inicia a los 10 años después del diagnóstico del familiar más joven. Si el familiar más joven fue el abuelo y le dio a los 70 años el diagnóstico de cáncer, a los 60 mínimo se debería empezar a hacer el estudio. Sin embargo, cuando son periodos cortos, se debe iniciar a los 40, ¿ya? 40 años. Y en la enfermedad inflamatoria intestinal, 8 años después del diagnóstico. ¿Por qué? Porque la persona se entiende con enfermedad inflamatoria intestinal, puede estar incluso con lesiones agudas constantes, y eso genera inflamación y activación de cáncer. Moderado están aquellos que tienen antecedente personal de adenomas, sobre todo con displasia, y cáncer de colon previo, o que tengan antecedentes en familiares directos, menores de 60 años o 2 familiares de primer grado. Igual, se hace empezar los estudios tomando en consideración la edad del familiar más joven como diagnóstico de cáncer o de pólipos. Si se detectó, por ejemplo, a los 40 años, menos 10, a los 30 empieza el tamizaje familiar. O si en caso hubo una cirugía, porque muchos de los pacientes van a llegar con obstrucción intestinal, entonces llegan, lo operan, sacan un ostoma y dejan el tumor. Te dicen, ya hazle un seguimiento. Entonces tienes que hacer la valoración entre 3 y 6 meses posteriores a la cirugía. Y promedio somos todos nosotros, que no tenemos una comorbilidad como tal, tenemos un factor de riesgo, y que debemos hacer la colonoscopia a partir de los 45 años en adelante, para prevención, buscando sobre todo pólipos, ¿ya? Entonces, cuanto más pólipos se encuentren, mejor. Si hay que sacarlos para poder evitar que se conviertan en cáncer, ¿ya? Si yo hablo de tamizaje, quiere decir que es una persona en la que no tiene cáncer, mi objetivo es evitar que haga cáncer. Entonces, ¿hasta qué edad se hace tamizaje? Se hace máximo hasta los 75 años. ¿Ya? Porque de los 75 para adelante, las posibilidades de que un pólipo se transforme en cáncer es muy baja. Entonces, no tiene sentido someterlo a todo el calvario de preparación de colon. Entonces, a partir de los 45 en adelante se debe hacer las pruebas de heces para ver, por ejemplo, la de TB, ¿no? Para ver si hay presencia o no de sangre oculta, y la colonoscopia para buscar los pólipos, ¿ya? A partir de los 70 a los 85 años debemos valorar su estado de salud general y si tiene una esperanza de vida mayor de 10 años. Buenas noches, ¿ya? Y cuando son mayores de 85 años ya no se hace tamizaje, solo se hace diagnóstico. O sea, se hace colonoscopia solo si hay evidencia de algún tipo de tumoración en ese tipo, ¿ya? Entonces, más o menos esa es la idea. Cuando se hace colonoscopia, si es normal, se hace controles cada 5 años. Si encuentro pólipo, hay que valorar si es de bajo o alto riesgo. Si es de bajo riesgo, se hace extracción del pólipo y seguimiento a los 3 meses o al año. Y si es de alto riesgo, se intenta con disección
endoscópica y si no funciona, ya se va al tratamiento quirúrgico. ¿Ya? ¿Con eso acabo? No acabo. Ya. Este tema lo vamos a ver mañana. ¿Ya? Ya el repertorio completo con lo que es hígado. ¿Chicos? Para no cansarlos.